Saludar a tus hermanos, tus hermanos. Sí, hola a todos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Y bendice, amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Josué, capítulos 21 y 22. Si alguien ya se adelantó a leerlo, van a decir, uy, hoy vamos a ver otra vez muchas tierras. Pero bueno, nos vamos a hacer tal vez un poquito más práctico en esta ocasión. Pero es interesante ver lo que viene. Cuando estén ahí en el capítulo 21 del libro de Josué, me dicen, por favor, amén. Vamos a leer una parte y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Ya estamos? Sí. Dice así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Vamos a orar. Dios y Padre bueno y eterno, te doy gracias, Señor, porque nos permite estar hoy delante de ti, Señor. Padre, buscando de ti, Señor, sabiendo necesitados de tu gracia y misericordia cada día. Y Señor, queriéndote oír, queriendo, Señor, que nuestro corazón sea confortado, pero también confrontado, Señor, si es necesario. Señor, sea levantado, pero también, Señor, que nos podamos refugiar en ti, Padre. Te doy gracias por permitirnos llegar y estar aquí, Señor. Guíanos en este tiempo, ¿no?, en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estuvimos viendo la repartición de las tierras, vimos la equidad con la que Dios también repartió, como honró también lo que había dicho a las mujeres, que donde solamente habían sido hijas de uno de los hijos de Israel. Vimos la semana pasada en este capítulo 20 las ciudades de refugio, el lugar a donde los asesinos que no hubieran hecho tal acto de matar a alguien a propósito, pudieran ir a refugiarse. Y si tenían que ir a refugiar, ¿por qué creen? Porque también los querían matar a ellos. Pero se llevaba a cabo un juicio en esas ciudades que se designaron como de refugio, para ver si realmente era cierto el hecho de que eran inocentes, no había sido a propósito tal hecho, y se podían quedar ahí hasta que viviera el sumo sacerdote del lugar, y no podían entrar aquellos que lo buscaran. Esto era en las ciudades de refugio. Y lo que mencionábamos era, qué curioso, ¿no?, que lo primero que nos menciona después de terminar de entregar las tierras es que hay un lugar donde te refugies y matas a alguien. Así como, entonces es peligroso vivir aquí. Imagínate, es peligroso vivir. Y vienen ahora el tema de las ciudades de los levitas. Y esto es lo que comenzamos a leer, que el jefe de los padres de los levitas en su momento vinieron al sacerdote Eleazar, que era el que se podía acercar también con Josué, y vinieron a Josué, que es el encargado y designado por Dios de repartir todo. Lo hemos visto desde el principio del libro, y vienen también aquellos que son cabezas de las tribus de los hijos de Israel. Y pidieron algo que ya Jehová les había prometido, y es que les iban a dar
ciudades, a ellos no terrenos abiertos, ¿sí?, sino ciudades específicas. Y nosotros escuchamos ciudades y nos imaginamos desde el DF hasta cualquier ciudad de aquí de México, ¿no? Pero pues realmente te vas a las comunidades y nosotros hoy les llamamos comunidades, pero es más seguro que hubieran sido de ese tipo, ¿sí? Lugares habitados y que se consideraban ciudades, pero eran pequeñas o de diferentes tamaños, dependiendo el comercio, dependiendo los caminos que cruzaban por ellas, dependiendo de muchas cosas, pero se les dieron ciudades de refugio, dio ciudades a ellos también, porque así Dios lo había dicho que tenía que suceder. ¿Dónde dijo Dios eso? Números capítulo 35, versículos, los primeros versículos. Dice así, y para que nos demos idea, y por eso es que vamos a obviar un poquito algunas partes de este capítulo. Habló Jehová a Moisés en Números capítulo 35, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que le den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades en sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, de que tiene mucho tomaréis mucho, y de que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Y bueno, pues esto es mandato y designado por Dios. Aquí, ¿qué dices? ¿No? Entonces, a los levitas fueron a pedir o a reclamar la promesa que Dios ya les había hecho para que recibir los lugares donde iban a habitar. Y lo que sigue después de esto, después del versículo 3, es la descripción de las ciudades, lo que recibió cada hijo de los levitas, cada tribu, cada hijo de la tribu de los levitas en posesión, las ciudades que les dieron. Y dice a partir del versículo 13 en adelante, dice que recibían tal ciudad y sus ejidos, ¿sí? Entonces, bueno, si queremos ir un poquito más a fondo, podemos leerlo, pueden leerlo en casa. Pero, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto es algo que nos debe de llamar la atención, porque si nosotros recordamos en el Nuevo Testamento, pasó algo que podría recordarnos esta parte del tema de la repartición, y que cada uno estaba pidiendo y compartiendo de lo suyo, y por ejemplo tenían que entrar a ayudarles a tomar posesión de las tierras y demás. Cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba recordando también lo que sucedió después de aquella primera predicación de Pedro en el libro de los Hechos, cuando él confronta a los hombres que llegaron ahí creyendo que estaban llenos de mosto,
porque hablaban en lenguas, y les confronta con una predicación, predicándoles a Jesucristo. ¿Y cuántos vinieron a la salvación o a creer en Jesucristo en ese tiempo? ¿Cuántos fueron? 3,000 en la primera predicación. Dices, qué impactante, qué importante. Y lo que estaban haciendo después era, se reunían y compartían el pan, las oraciones, la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros. Pero después de esto, en el versículo 43 del capítulo 2 de Hechos, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas en ese momento. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, al terminar de repartir a los levitas, están terminando así, concluyendo aquella instrucción de Jehová Dios, de darle a cada uno de acuerdo a lo que Él le había dicho. Pero dice en los versículos, en los últimos versículos, porque les digo, no vamos a describir todos porque se van a dormir algunos. Luego empiezo a ver que los ojos se van por un lado y por otro, las ciudades y los ejidos que les dieron. Ya leímos qué tanto tenía que recibir cada uno en números que acabamos de leer ahorita. Y es la ciudad más 1 kilómetro alrededor. Esos son 2,000 codos por el lado, 2,000 codos, aproximadamente medio metro, o 1 metro por 2 codos, entonces 1 kilómetro alrededor de la ciudad que le daban, y un tanto más en el frente. Pero esto no era todo. Dice en el versículo 43 del capítulo 21 de Josué: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y esto sí es lo que nosotros debemos, todo obviamente, pero esta parte sí tenemos que verla nosotros al final, en cada situación donde Dios manifiesta cómo Él está cumpliendo cada promesa en la vida de cada uno. Fíjate en esto, y lo estamos leyendo desde el principio, ¿no? Para poder hacer la voluntad de Dios necesitas conocer a Dios. Para poder creer en qué es lo que te está pidiendo necesitas tener una relación con Él, porque de otra manera o haces lo que te dicen los demás, o dudas de lo que Dios te esté diciendo o instruyendo a hacer. Porque no es fácil, obviamente dices tú, no es que Dios nos dio la tierra, pero al momento de repartir, despojarte de algo que ya tú tienes es complicado. Antes de esto, entre el terminar de repartir al pueblo, a los hijos de Israel, y entre darle la posesión de las ciudades a los levitas, les dice: aquí están las ciudades de refugio por los que maten accidentalmente, ¿no? Dices, sí se va a poner peligroso todo esto. ¿Por qué? Porque así es el corazón del ser humano. Sí, así es el corazón del ser humano. Dice, si les repito nuevamente, dice aquí, y en el versículo 44 de ese capítulo 21, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Pero ¿qué creen que pasa después? En el capítulo 22.
después de que les dio reposo y están tranquilos, y los enemigos ni sus luces. Algunos ya leyeron el capítulo 22, seguramente muchos lo han leído, tal vez no lo recuerden bien. Gracias. Pero vamos a ir al capítulo 22. Todo está en paz, todo está bien, estamos disfrutando, ahora sí que llegamos a donde teníamos que llegar, porque el Señor nos llevó. Entonces en el 22 comienza así: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Quiénes son ellos? Los que se habían quedado afuera del Jordán, antes del Jordán. Y les dijo Jehová, les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. O sea, se han portado bien, ¿sí? O sea, han hecho lo que tienen que hacer para con Dios. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora imagínate, dice largo tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado en que dejaron a sus familias, ¿sí?, en el otro lado del Jordán, y fueron a poseer toda esa zona de Canaán? Y han sido fieles, han estado ahí, han sido fieles, ¿sí? Han dejado a la familia sola. Pero y se lo reconoce Josué. Pero dice: ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pues está fácil, ¿no? Pues es lo que los llevó a estar allá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ordenó otra vez? Que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que améis, que andéis, que guardéis sus mandamientos, guardar, que sigáis a él, que lo sigamos, y que les sirvamos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, de todo su corazón y de toda vuestra alma. Les dice a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés que queda fuera. Y bendiciéndolos, todo va bien, hasta ahí los despidió. Esto es en el pueblo de Dios. Y así se hace, ¿no? Vamos a orar, hermano, vamos. Qué bueno, hermano, que te está yendo bien, qué bueno que todo está bien y demás. Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos al lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. O sea, todo bien. Ahora, regresemos un poquito en el tema que comenzamos de los levitas. No solamente los levitas, los israelitas están recibiendo no solo la tierra prometida, sino la abundancia que les está dejando el haber llegado ahí. Este es Dios. Y recordando esta parte, es no solamente Dios a nosotros como hijos suyos, cuando hemos creído en Jesucristo, nos da por gracia y misericordia la salvación, sino que aquí mismo nos llena de bendiciones cuando sabemos caminar o aprendemos a caminar de su mano, y cuando no, también nos damos cuenta que también es una bendición el ser confrontados por Él. ¿Por qué? Porque nos rescata, nos saca del error que podamos estar viviendo y recibimos más. ¿Sí? No es solo ya eres salvo,
Sí, te las vas a arreglar solo, pero te tienes que portar bien. No, Él te deposita su Espíritu Santo, te guía cada día. Sí, que no lo escuchemos es otra cosa, pero lo busquemos escucharlo. Es una necesidad y es la intención, que le creamos a Él. ¿Sí? Y empezamos a ver cómo Él se manifiesta en cualquier situación. En situaciones que antes nos harían terminar angustiados, hasta enfermos en muchas ocasiones, Dios nos va mostrando toda su misericordia a través de que está con nosotros día con día. Y lo vemos desde que Él reparte antes y ahora no es lo mismo, no nos da una tierra, no nos lleva a poseerla, no podemos pisar y declararla nuestra, ¿sí? Sino lo que Dios nos va dando. Pero no es solamente el hecho de que ya estamos limpios, ¿sí? Ya estamos dispuestos para estar en su presencia, sino que también aquí mismo nos va guiando y nos va bendiciendo cada día para seguir adelante. Y como aquí mismo vemos de estos hombres, ¿no? Ellos van con todo el grupo, pero ellos saben que tienen familia y que hay que regresar. Pero les dice, vayan con riquezas, con ganado, con plata, con todo. O sea, esto se ha ganado a pulso porque Dios lo dio y ellos creyeron en esa instrucción que Dios le dio. Y van contentos, van de regreso a sus casas. Así los hijos de Rubén, versículo 6, de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué hay de malo en edificar un altar para Dios? ¿Hay algo de malo? Y los hijos de Israel oyeron decir, ¿quiénes? O sea, los que van saliendo, los que van yendo a cruzar el Jordán, que son las tribus de Rubén, de Gad y de la mitad de Manasés, dicen, pues vamos a construir aquí un altar antes de cruzar, ¿sí? Y los hijos de Israel, los que les dijeron que Dios les bendiga, que Jehová esté con ustedes en su entrar y en su salir, en su regreso y demás, dicen, al oír que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir ¿a qué? A pelear contra ellos. Ahí hay un dicho de que el sordo no oye, pero bien que compone. Así, quién sabe qué se imaginaron o qué les contaron. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo, y agarrémonos aquí, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová.
en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. O sea, la confrontación es muy fuerte, ¿sí? Los mandan a prácticamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Si te pones ahorita rebelde, ahorita dínoslo y ahorita vamos a arreglar las cosas. ¿Y qué va a pasar? Que el corazón del ser humano tiende a esto todo el tiempo, sobre todo cuando no está bien sometido, incluso los hijos de Dios sometidos al Señor. La carne sale, ¿sí? Yo estaba leyendo esto y estaba recordando el celo de Saulo cuando perseguía a la iglesia de Cristo. Él lo hacía por celo a Dios, por él estaba cuidando las cosas de Dios y que nadie blasfemara contra lo que él conocía de la palabra de Dios. Y estaba persiguiendo y entregando a muerte a los creyentes. O sea, lo hacía por una buena causa, según él. Pero Jesucristo le confrontó y le mostró que estaba persiguiendo a Dios mismo, ¿no? Que lo estaba persiguiendo a él, y le quitó las escamas de los ojos, el velo de los ojos, pudo ver, entender, se le reveló a él la verdad de Jesucristo y entendió que estaba mal, a pesar de haberlo hecho todo para Dios con un celo santo según él. Y estos hombres suben a perseguir a sus hermanos, los que han estado con ellos peleando hombro a hombro, ayudándoles a que tomen posesión de todo, y los confrontan porque hicieron un altar. Y bueno, ¿qué sucedería en sus mentes en ese momento? ¿Qué es lo que estarían pensando conforme a lo que ellos ya cuando tenían instruido acerca de la ley, de los sacrificios, de las ofrendas? Porque es lo que reclaman más adelante. Pero el corazón combativo del hombre también me recuerda mucho cuando dice en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. ¿Y por qué los reyes tenían que tener un tiempo de ir a la guerra? El hombre siempre queriéndose pelear y siempre queriendo imponerse. Por eso los jóvenes a veces tienen tanta adrenalina o tanto, bueno, a veces son la afirmación del ser hombre y el quererse pelear, el tener que pelearse, y cuando no hay quien controle, está haciéndolo y está mostrándose como hombre todo el tiempo. Pero la verdad es que es cuando estamos sin Dios que no tenemos ningún control. El corazón sigue traicionando, sigue siendo engañoso, sí, sigue siendo perverso, y que aunque sí la naturaleza del ser humano sea combativa, en las manos del Señor puede ser manso y ¿qué más? Y humilde. Y créeme, muchos van a criticar eso, pero el Señor te va a decir: bien hecho, siervo, buen siervo y fiel, cuando lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a correr de esa manera, pero el Señor nos puede dar la paz para entender qué es lo que Él quiere. Pero lo que vamos a seguir leyendo: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. O sea, Señor, tú ves el corazón y estamos aquí delante de ellos. No nos salves hoy. Imagínate en qué situación están. No nos salves hoy.
Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan, vuestros hijos, sus hijos, los de aquel lado del Jordán, digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero división, ¿sí?, el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestro holocausto, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. La respuesta es: esto es para que recuerden las generaciones siguientes, ¿sí? No vamos a usarlo, no va a morir aquí ningún animal, no se va a ofrendar aquí nada, pero esto es como el pececito que le compramos para el carro, ¿no? Que nos dicen de repente: oye, vas muy rápido, mejor le hubieras quitado el pececito, ¿no? Hay que comprar unos que sean de magneto, de imán, para quitarlos cuando no se hace eso, ¿eh? Es como para que sepan, para que recuerdes que eres cristiano, para que recuerdes que eres del Señor, para que recuerdes de tu fe en Dios, para que recuerdes que aquel Dios del que se has escuchado, que abrió el mar, que abrió el río, que dio la victoria a través de todos estos años, Él sigue siendo tu Dios, sigue siendo el Dios de Israel, y nosotros somos parte de Israel. En ese momento, ¿no? Nosotros tenemos alguna señal, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, para recordar que somos hijos de Dios, porque Él nos adoptó, ¿sí?, por su propio gusto, por su puro gusto y decisión, no porque tuviéramos algo que le atrajera a Dios, sino que Él nos adoptó y nos ha dado de su Espíritu y nos llama, nos dio el honor, privilegio y la potestad de poderle llamar Padre, ¿sí?, a Él, de decirle Padre. Y nosotros debemos trabajar en esa relación. Necesitamos, como dice la palabra, ejercitarnos en la piedad, en la adoración a Dios, en el leer su palabra, en el orar con Él, en poner en nuestra vida en sus manos, para que nuestro corazón se vaya sometiendo cada vez más fácilmente a Él, ¿sí? Siempre es bueno estar rodeado de hermanos que nos ayuden a recordar que lo que hizo Él, quién es Él y a cómo nos atrajo a Él. Pero cada uno es responsable de estar sometiendo su vida al Señor cada día más, de correr a sus pies, de postrarnos delante de Él y de recibir primero su perdón, su misericordia, su gracia, todo el tiempo, ¿sí? Pero recordarnos siempre, o sea, tú tienes una Biblia, tú tienes una iglesia, tienes hermanos creyentes, pero búscalos y recuerda que cuando nos reunimos es para, somos algunos cuantos aquí, pero hay muchos más, pero el que está con nosotros, el que está en nosotros es mucho mayor
que todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Mucho más grande. Él es quien está con nosotros. Pero aquí estos hombres, no por miedo, sino por explicación, dicen, no nos estamos rebelando. Nosotros queremos que nuestros hijos no se olviden. ¿Por qué? Porque recuerdan que también es una instrucción que está en Deuteronomio capítulo 6, de que no nos olvidemos, no se vayan a olvidar de Jehová. Tienes que enseñarle estas palabras también a tus hijos y en las esquinas y en todos lados, ¿sí? Atarlas a tu cuerpo de diferentes maneras, lo hacían en ese tiempo. Nosotros está recordando, ¿sí? Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida eterna, ¿sí? Él resucitó al tercer día, ¿sí? Y Él regresa pronto, ¿sí? Amén. Pero ya que escuchan esto, bueno, también les menciono antes de seguir leyendo y terminar. ¿Recuerdas Mateo capítulo 7 donde dice, no juzguéis? Es algo referente a esto. Recuerda esto, juzgar con justo juicio es bíblico, pero el hecho es juzgar con justo juicio es porque aquí tienes los hechos en las manos. Podríamos decir los pelos de la obra de las manos también, pero los hechos los tienes aquí. Entonces yo me acerco, porque bíblicamente dice, si ves a tu hermano en alguna falta que tienes que hacer, y él le contar a toda la iglesia que hay que orar por ese hermano porque está en una falta, ¿sí? Para que el Señor lo rescate de ahí. No es, ve con él, ¿sí? Con un espíritu de mansedumbre, no sea que también nosotros vayamos a caer en eso. Pero eso es juzgar con justo juicio, es, caray, me acerco y veo, pero es juzgar para sin bases, solamente hablar por hablar, pensar que sabes lo que está sucediendo con la otra persona. Esto nos lleva a tener confrontaciones, a tener dificultades, a tener problemas con los hermanos, cuando nuestra lucha, lo hemos repetido y lo movemos en la Biblia, no es contra carne y sangre, ¿sí? Recuerda, en la iglesia siempre va a haber quien quiera dividir la iglesia, quien quiera dividir el cuerpo, quien quiera quitarle la fe a los que tienen la fe apenas en formación, creciendo en ella, a los que no conocen bien a Jesucristo. Y muchos caen cuando se dan las confrontaciones. Pero dice el versículo 30 del capítulo 22, volviendo a Josué: oyendo Finehas el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finehas, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finehas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y Ed quiere decir testimonio, ¿sí? Bueno, permito. Bueno, perdón.
Ok. Ya se me... No supe qué hice, pero bueno. Esto sucedió, ¿sí? Al final. Todos se dieron cuenta, dijeron que bueno, ¿sí? No tenemos que ir, lo leyeron ustedes, no tenemos que ir a destruirlos, ¿sí? O sea, qué intenso, ¿no? Qué fuerte. Esa es la forma de vivir de esos tiempos entre los hijos de Dios. Las ciudades de refugio ya están diseñadas, las leyes ya están establecidas. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya confrontaciones, que haya situaciones en las que puedan estarse dañando entre los hijos de Israel. ¿Y saben qué pasó? Que de todos modos hubo mucho de eso, ya ha habido y va a haber, ¿sí? Siempre. Muchas veces lo que lo han querido justificar, o incluso hermanos, en el nombre de Dios, pero les digo, nos podemos regresar a Pablo cuando era Saulo, pero también cuánta gente quiso hacer justicia de alguna manera, o perseguir a aquellos herejes una vez que se estableció una religión, y cuando se entendió lo que decía la Biblia y que lo que se estaba haciendo con la religión realmente era eso, solamente religión, y una forma de abusar de la gente, y cuando empezaron a leer la Biblia, a conocer la verdad, comenzaron a perseguirlos también, porque estaban diferentes bandos, ¿no? Que porque son los hermanos separados, que porque son los primos de no sé quién, que porque son los protestantes, que porque son los aleluyos, pero pues son los que creen en Dios. Somos los que creemos en Dios. Nuestra instrucción bíblica también es no juzgar. Es también Romanos capítulo 12 nos dice que en cuanto podamos estar bien con los demás o con todos los hombres, que así sea, que lo tratemos de hacer, ¿sí? De eso se trata, pero recordando que si le queremos encontrar algo bueno al mundo, bueno, hay cosas que nos pueden divertir y podemos pasar un tiempo a gusto, pero realmente el gobernador de este mundo nos puede engañar muy fácilmente y podemos engancharnos más bien a las concupiscencias de la carne, porque nos hacen sentir bonito, con tal de no tener dificultad con otras personas. No, tenemos que ser de aquellos que, aunque nos vean como nadando contra corriente, nosotros creemos en Dios. Necesitamos animarnos a seguir confiando en Dios, vivir de esa manera. Este ejemplo a mí me hizo mucho ruido, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque estuvieron con ellos todo el tiempo, y en vez de ir a preguntar solo, casi llegan a atacarlos, llegaron molestos con ellos, dicen, ¿por qué no preguntan por qué lo hicimos? Oigan, ¿por qué levantaron un altar? Bueno, es para recordar de dónde somos. No se va a utilizar, solamente es una muestra de dónde somos, ¿sí? Ahí, eso es todo. Y ahí se hubieran arreglado muchas cosas, pero el corazón del hombre es así. Tengamos cuidado, sobre todo cuando suceden entre los mismos hermanos, siendo tan pequeños, pueden pasar cosas, como iglesia, tan relativamente, ¿sí? Porque hay lugares más pequeñitos todavía, pero somos un solo cuerpo, a nivel mundial somos un solo cuerpo, ¿sí? Creyentes en todos lados, ¿sí? O de otro tipo de iglesias donde se predica a Jesucristo, ¿sí? Fielmente como está en la Biblia, somos hermanos. ¿Por qué juzgar? Por ejemplo, el juicio que se hace con las iglesias que bailan. Que bailen mientras prediquen a Jesucristo. Si no, pues Romanos otra vez, carta a los Romanos, para su propio Señor, pueden caer o se levanten, pero su Señor se va a encargar de ellos, no los dejará estar ahí. Él les va a llamar la atención, pero nosotros hagamos lo que nos muestra la palabra. Si no nos lleva la palabra a bailar y no queremos bailar, pues no lo hacemos, no porque
sea un gusto o no, sino porque no lo vemos en la palabra necesario. Si dijéramos, todos los que bailen como David siempre van a tener la presencia del Espíritu Santo alrededor y van a ser bendecidos cada vez que lo hagan en la iglesia, no, pues ya hubiéramos tumbado aquí, ¿sí? Y ya nos hubiera caído todo encima también, pero no dice así. Así que la de remolinear como David, pues si quieres lo podemos hacer un día, pero no porque sea bíblico, no porque ganemos más favores para con Dios, sino porque quisiéramos pasar un rato diferente. Pero qué mejor que pasarlo mejor en su palabra, en comunión unos con otros, la doctrina de los apóstoles, lo que acabo de decir, compartiendo quién es nuestro Dios, oraciones unos por otros, como lo dice su palabra. Amén. Aquí vamos a terminar el día de hoy y nos vamos a orar para terminar en alabanza. Dios y